Muy buenos días. Este es el domingo 25 de octubre del año 2020 y nos da muchísimo gusto estar reunidos en esta mañana en compañía de todos ustedes. Queremos invitarles a que juntos participemos en nuestro culto de adoración para el único y verdadero Dios. Y hoy empezaremos escuchando nuestro preludio que les invitamos a estar atentos a él. Sean bienvenidos en el nombre de la Iglesia Nacional Presbiteriana Getsemaní para dar honra y gloria a nuestro Dios. En esta mañana, queridos hermanos, el llamamiento a la adoración lo vamos a encontrar en el libro del profeta Isaías, capítulo 33, verso 17. Isaías 33, 17, que está en sus pantallas. Leámoslo todos juntos. Tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Hermanos, vamos a entonar el himno número 228, majestuoso, poderoso. Estás rey, mostrado
Amado Señor, cada momento de este culto ha sido preparado para tu honra y tu gloria. Recíbelo, Señor, como un olor fragante. Recibe nuestras oraciones, nuestras peticiones, nuestro agradecimiento, nuestros cantos, nuestras alabanzas, la proclamación de tu palabra. Te pedimos, Señor, que así como perfeccionas nuestras peticiones de oración, también, Señor, te complazcas con cada uno de los momentos que han sido elaborados. Sabes que cometemos errores, pero lo hacemos sin tener la intención de ofenderte. Recíbelos, Padre. Te los ofrecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, vamos a continuar con nuestra orden de culto y nos toca hacer la oración de perdón de pecados. Les voy a pedir que abramos la Biblia en el Salmo número 39. Salmo número 39, vamos a leer los versos 12 y 13. Salmo 39, versos 12 y 13. Y dice así: Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo, como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas, antes que vaya y perezca. Oremos a nuestro Dios. Bendito Dios, gracias por la oportunidad que nos das de estar delante de tu presencia y estar con mis hermanos, Señor, juntos, rogando tu misericordia, reconociendo que no somos ni dignos ni merecedores, porque te vayamos continuamente, Señor, de alguna manera u otra, Señor. Reconocemos que no somos dignos ni merecedores y te rogamos, bendito Dios, que permita, Señor, que cada uno de mis hermanos, mis hermanas en este momento, aquellos que inclusive no son de nuestra iglesia, Señor, puedan tener esta oración de confesión de pecados, reconociendo que santo solamente eres tú, bendito Dios, y que nosotros estamos en un proceso de santificación, en un proceso de ser cada día mejores, bendito Dios, para honrar y glorificar tu nombre, Señor. Ayúdanos, Padre, porque hay momentos que sentimos que no tenemos fuerzas para nada, bendito Dios. Solamente tú nos das nuevas fuerzas, Señor, nuevo vigor, nueva esperanza, bendito Dios. Gracias por tu paciencia, gracias por tu bondad infinita, porque la sangre preciosa de Jesucristo nos limpia de todo mal, porque la sangre preciosa de Jesucristo nos hace aceptos delante de tu presencia, Señor, ya que por medio de Él tenemos la vida eterna, bendito Dios. Gracias, gracias te damos porque estamos seguros, bendito Dios, de que tú escuchas el clamor de tu pueblo, Señor. Has escuchado el clamor de tu pueblo, Señor, en este momento. Quizás haya gente madura, quizás haya niños, haya jóvenes, Padre bendito, escuchando, Señor, esta predicación y esta oración, bendito Dios, este culto que es para honra y gloria de tu nombre, Señor. Por eso es importante, Señor, cada punto en este culto, en esta orden de culto, Señor. Es importante, Señor, que lo hagamos con todo el corazón, Señor. Gracias por ese perdón que nos otorgas, bendito Dios. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos por siempre jamás. Amén. Ahora bien, mis amados hermanos, nuevamente buscamos en el Salmo número 40. Le vamos a dar lectura en el Salmo número 40 de los versos 4 al 8. Salmo 40 del verso 4 al 8, que dice así: Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que desvían tras las mentiras. Has aumentado, oh Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agradan. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: He aquí, vengo en el rollo del libro, está escrito de mí. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Esta lectura es la confirmación de que Dios escucha nuestras plegarias, escucha nuestro arrepentimiento genuino y Dios nos perdona. Le damos gracias al Señor por su bondad y misericordia. Amén.
también en el Antiguo Testamento, Padre Santo, en esa palabra que has inspirado, que está contenida en el libro del profeta Jeremías, se halla uno de los momentos más relevantes para nuestra vida como pueblo tuyo. Porque ahí, Padre, nos indicas que cada que tengamos temor, que cada que tengamos una alegría, que cada que tengamos alguna aflicción, algún temor, algo que compartir, hagamos lo que ahí estableciste en el capítulo 33, verso 3. Y dice que clamemos a ti y que tú nos responderás y nos enseñarás cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Y es en esa confianza, inspirados y guiados por tu Santo Espíritu y en el nombre de Cristo Jesús, que en esta mañana queremos poner delante de tu trono, Padre Santo, cada una de las aflicciones que tenemos como iglesia. Por ejemplo, la de nuestros hermanos Sara y Jorge, que claman por el embarazo de su hija Mónica, por el viaje que su yerno Luis hará en los siguientes días a los Estados Unidos, para que tú le lleves y le traigas con bien, para que el tratamiento que habrán de aplicarle a Mónica en esta semana sea bien recibido por ella y por el bebé que lleva en su vientre. También, Padre, por nuestra hermana Fanny, por Eliud, para que tú sigas restaurando su salud y que el nuevo tratamiento para tu hijo, para tu siervo Eliud, sea de beneficio para su cuerpo. Te queremos pedir, Padre, por Marilena, la prima de Isaías, por la familia de don Clemente Martínez, a quien tú llamaste a tu presencia la semana pasada. Padre Santo, tú sabes cuánto necesitamos de ti en estos momentos. Te pedimos, Señor, por los matrimonios, por todos los matrimonios de nuestra iglesia, para que se consolide nuestra relación, para que los problemas disminuyan, para que las fricciones que a veces se provocan por el largo tiempo que llevamos conviviendo se disuelva, porque debemos de aprender de ti, Señor, que nuestros hijos sean bendecidos, porque tú así lo prometiste también, Señor, y por lo tanto los ponemos en tus manos. Ponemos a nuestros hijos, a aquellos que están casados con sus respectivas parejas, a nuestros nietos, para que tú les sigas bendiciendo y prosperando. Te damos gracias por cada uno de los elementos, por cada uno de los componentes con los que nos das tu misericordia cada mañana, Señor. Queremos pedirte que prosperes los trabajos de cada uno de nuestros hermanos. Tenemos tantas cosas que pedirte, pero también tantas cosas que agradecerte. Y por eso, Señor, en esta mañana te pedimos cosas que tú sabes que necesitamos. Y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer todos juntos lo que dice el Salmo 34 en el versículo 1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Hermanos, vamos a entonar el himno número 221, a Cristo coronado. Al inmortal por toda eternidad.
El tener la oportunidad de orar por tus niños, por los integrantes de la iglesia infantil, por tu iglesia que está aquí presente, Señor, es un alto privilegio. Y queremos decirte, Señor, que agradecemos el que tú hayas plasmado en tu palabra, en la Biblia, diferentes momentos en los que tú nos haces recordar que ellos son parte de tu pueblo. En el libro de los Hechos 2:39, tu palabra dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Y así, Señor, en esta mañana te pedimos por cada uno de los pequeños que componen nuestra iglesia. Dale sabiduría, Señor, dales inteligencia para que ellos puedan asumir este tiempo tan difícil para toda la humanidad. Danos la oportunidad de servirles también a ellos, de seguir encaminando sus pasos para que te conozcan, reconozcan que tú eres el único y verdadero Dios. A sus padres, Señor, te rogamos en esta mañana para que tú les bendigas, para que tú les prosperes, para que tú les des el tiempo para que ellos puedan dedicarle a sus hijos y puedan atenderlos y mostrarles también que en la tierra la figura del padre y de la madre son importantes para la formación de estos amados hermanos nuestros. Te bendecimos, Señor, y te rogamos que tú estés con cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este momento, mis queridos hermanos, voy a invitarles a que busquen en sus Biblias el Salmo número 110. Vamos a leer completo los 7 versos que componen este Salmo, con objeto de darle la base a la predicación de esta mañana. Quiero invitarles a que lo hagan y que sigamos todos leyendo en forma unánime. En coro, hermanos, por favor. Así dice la palabra de nuestro Dios. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de tu ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. Quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en tu camino, por lo cual levantará la cabeza. Amén, hermanos. Y así, en este momento, quiero invitarles a que recibamos la palabra de nuestro Dios en esta mañana con el título de Cristo como Rey, a cargo de nuestro hermano, el anciano de iglesia, Isaías Lima Chávez. Escuchemos con atención la palabra de nuestro Dios. Buenos días, mis queridos hermanos. Es un privilegio estar delante de ustedes compartiendo la palabra de nuestro Dios. Hoy seguimos con los temas de nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos a nuestro Señor Jesucristo como Dios y hombre, a Cristo como profeta, a Cristo como sacerdote. Hoy nos toca ver Cristo como Rey. Y para eso vamos a empezar haciendo una oración. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado, Señor. Gracias porque me permites estar delante de mis hermanos exponiendo tu palabra, Señor. Abre mi mente, dame palabra, Señor, para que pueda yo expresar correctamente lo que tú tienes para nosotros en este día. Gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como base del sermón de esta mañana, hermanos, lo tenemos en el Salmo 110. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tú, el rocío de tu juventud. Juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará la cabeza en muchas tierras, del arroyo beberá del camino, por el cual levantará la cabeza. Hacia el final del ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, Él estaba reunido con los herodianos, los saduceos y los fariseos, y le estaban haciendo una serie de preguntas, a la cual nuestro Señor Jesucristo les estaba contestando. Entonces se estaban poniendo de acuerdo para hacerle una nueva pregunta, cuando nuestro Señor Jesucristo les hace a ellos esta pregunta. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Yo me imagino que cuando escucharon esta pregunta, dijeron, es una pregunta tan sencilla que cualquiera de los que estén un poco cercanos a la sinagoga podía contestar, que estén estudiados en la Torá. Entonces ellos le contestan, de David. Y él les dice, ¿cómo pues? David en el Espíritu lo llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Pues si David lo llama Señor, ¿cómo es su hijo? Sigue diciendo el evangelista Mateo. Y nadie podía responder palabra, ni se atrevió ninguno a preguntar más tarde desde ese día. Esos líderes religiosos de Israel sabían perfectamente que el Mesías sería descendiente de David, pero al mismo tiempo aceptaban la paternidad literaria del Salmo 110 en su inspiración divina, algo que Cristo también asume en este texto, porque les dice que fue por el Espíritu, es decir, por inspiración, que David pronunció las palabras del Salmo 110. Como se explica, entonces que David se refiere al Mesías, un descendiente suyo como su Señor. Este dilema planteado por Cristo no es para nosotros hoy ningún misterio, porque contamos la interpretación del Nuevo Testamento, donde se cita este pasaje muchísimo más veces que cualquier otro pasaje del Antiguo Testamento, a pesar de haber sido escrito unos 1000 años antes de que llegara el Mesías. David nos provee en este poema inspirado una sorprendente descripción de la naturaleza del rey del Mesías. Para desarrollar el tema, los dividí en 4 puntos. El reino poderoso del Mesías, versículo 1, versículo 2 y 3, veremos su reinado espiritual, versículo 4, el reinado sacerdotal, versículos 5 y 7, su reinado judicial. Empecemos pues con el reinado poderoso de Cristo. Versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La palabra que aquí se traduce como Señor es la palabra hebrea Adonai, que puede traducirse como amo, como dueño, como uno que ejerce soberanía y control, y es una palabra usada muy frecuentemente en el Antiguo Testamento, intercambiándola con el nombre de Dios o complementando el nombre de Dios. Esto lo podemos ver en Éxodo 34:23. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel. Recordemos que en las fiestas de Israel, ellos festejaban la Pascua, los tabernáculos, la fiesta de Pentecostés. Todo varón tenía que subir al templo a adorar al Señor, y dice aquí
deben presentarse delante de Jehová, el Adonai, el Elohim de Israel. Tres términos que se complementan uno al otro. En el Salmo 73:28 dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Elohim, Él es el bien. He puesto en Jehová, el Adonai, mi esperanza para contar todas sus obras. Entonces surge la pregunta: ¿quién es este personaje del Salmo 110? A quien David le llama mi Señor, mi Adonai, sobre todo tomando en cuenta el trasfondo monoteísta del pueblo de Israel. Si algo sabía David, sin lugar a duda, es que existía solo un Dios. Y David sabía que el gobierno de Israel no solo era una monarquía, sino que era una teocracia. Por encima del rey estaba Dios, pero entre Dios y el rey no había nadie más. David ostentaba el oficio, el cargo más elevado que un israelita de su tiempo podía aspirar. Es esta realidad la que sirve de telón de fondo al dilema que Cristo les plantea a los fariseos y que citamos en la introducción. Ellos acusaron a Cristo de blasfemo. Con esa acusación fue con la que lo llevaron a la presencia de Poncio Pilato finalmente. ¿Por qué decían que Cristo era un blasfemo? Porque él se atribuía propiedades divinas. Y ahora Cristo les dice: ¿qué con ese personaje del 110, a quien ustedes mismos identifican como el Mesías? Dice el Salmo 110, en que Dios le revela a David: Jehová dijo a mi Señor, a mi Adonai, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y esta no es una declaración casual, dicha de paso. La palabra que Reina Valera traduce como decir, dijo el Señor, era usada en el Antiguo Testamento para introducir un mensaje profético. Por eso algunas traducciones dice de esta frase como el oráculo o el dicho profético de Jehová a mi Señor, de Jehová a mi Adonai, el cual contiene este mensaje profético que vino del Padre hacia el Mesías: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La diestra de un monarca es un lugar de honor, de exaltación. Dios le está concediendo al Mesías esta autoridad para que se siente y reine junto a él. No se trata solamente de un asiento para descansar o para esperar que algo pase o que ocurra. Es decir, lo que este texto enseña no es que ven y siéntate hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. No, es un asiento para descansar. Se trata más bien de un trono desde el cual el Mesías habría de reinar junto con Dios. En el gobierno Él gobierna todo el universo. El trono de un monarca no es para descansar. El trono de un monarca es para gobernar. Dice en el Salmo 29, versículo 10, Jehová preside en el diluvio, y se sienta Jehová como rey para siempre. Dios el Hijo disfrutaba de esa posición de honor desde toda la eternidad, porque Él es Dios Hijo. Aquí se le está confiriendo en calidad de Mesías victorioso, como el Dios encarnado, que llevó a cabo una obra perfecta para la redención de su pueblo. En ese sentido, es que Jesús les dice a sus discípulos, antes de ascender a los cielos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, toda autoridad me ha sido conferida. Y en ese mismo sentido, Pablo dice en Filipenses 2, 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra
y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ya Dios hizo eso. Independientemente de que lo que los hombres crean de Cristo, Él es Rey soberano, que ha sido embestido de todo poder y de toda autoridad. Walter Gentry dice que el Dios vivo y verdadero ha colocado sobre su trono de autoridad infinita a ese mismo a quien los hombres rechazaron en el Calvario. A Jesús se le ha conferido poder absoluto sobre toda la raza humana, sobre sus cuerpos y sobre sus almas. Por consiguiente, no es tarea del predicador rogar a las personas para que hagan a Jesús su Señor, como si su reino estuviera en veremos. Predicar el Evangelio es predicar que por decreto irreversible Dios ha colocado a Jesús en pleno gobierno sobre el mundo. Sigue diciendo, es deber del predicador hacerte consciente que existes bajo el gobierno de Jesús, a quien Dios ha colocado sobre el trono. Oponerse a este rey no pone en peligro su reino, pero sí pone en peligro tu bienestar y tu destino eterno. Porque este decreto emitido por Dios contempla que todos los enemigos del Mesías serán puestos como estrado de sus pies. Jesucristo tiene muchos enemigos en este mundo, muchos enemigos encarnizados que le aborrecen con cada átomo de su ser, pero no por eso Él está preocupado por la estabilidad de su reino. Veamos qué dice en el Salmo 2 del 1 al 6. Porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, contra su Cristo, contra su Mesías, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Nosotros no queremos que éste reine sobre nosotros. ¿Ustedes creen, hermanos, que Dios está preocupado por eso? Sigue diciendo David, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Es un hecho, ya fue decretado por nuestro Dios, independientemente de lo que el hombre piense al respecto. Cristo es Rey y seguirá siendo Rey por los siglos de los siglos. Mucha gente, cuando piensa hoy en Jesús, suele pensar en el niño que nació en el pesebre, o piensa en la figura de Cristo crucificado, masacrado por los hombres, despreciado, burlado, derrotado. Pero esa no es la visión que debemos de tener de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Adonai, de nuestro dueño. Él está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él es aquel que tiene al mundo y todo el universo en sus manos. Él es, como dice en Hebreos capítulo 1, versículo 3, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Si quieres pensar en Cristo, imagínatelo así. Esa es la perspectiva que debemos de tener hoy de Cristo. Dice en su palabra que cuando estaban apedreando a Esteban, él tuvo una visión y que vio al Hijo de Dios sentado a la diestra de la majestad en las alturas.
Hermanos, esta realidad presente de Cristo debe producir en nosotros un profundo sentido de admiración que nos lleva a adorar reverentemente y a someternos gozosos a su autoridad. Pero no solo debe llevarnos a someternos, sino nos debe de llevar a gozarnos, debe de llevarnos a sentirnos alegres, a tener confianza en Él. Nosotros servimos y adoramos al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Nosotros estamos seguros en sus manos. Nosotros podemos enfrentar a la vida con confianza. ¿Saben por qué? Porque nosotros estamos del lado del vencedor. Estamos del lado del vencedor. Sí es cierto que ahora no parece que todas las cosas le estén sujetas, como dice en Hebreos 2:8, porque el reino de Cristo en esta etapa del plan de Dios es ejercido espiritualmente en el corazón de muchos, de aquellos que se han sometido a su autoridad. El Señor en su misericordia sigue soportando con paciencia a los pecadores. Sí, hermanos, nos sigue soportando con su paciencia porque todavía seguimos siendo pecadores. Qué paciencia de nuestro Dios. Hay que dar gracias por ese atributo. Nuestro Dios es paciente, esperando que otros también sean salvos. Pasemos al punto número 2, su reinado espiritual. Aquí vamos a ver que dice en el Salmo 110, versículos 2 y 3. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Hermanos, cuando uno contempla la realidad de nuestro mundo actual, uno se pregunta, ¿cuál es el terreno donde reina ese Señor? ¿Cuál es ese reino? Los hombres malos siguen persiguiendo a la iglesia, siguen alzando su voz contra Dios del cielo en aparente impunidad. Cualquiera se da el lujo de sacar un libro lleno de blasfemias, dar derechos a personas con diferentes orientaciones. Esta pandemia que nos ha transformado y trastornado de diferente manera, la impunidad, los feminicidios, el robo, la inseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Tal pareciera que Dios está mirando para otro lado. La falsa filosofía, la falsa religiosidad prosperan en este mundo. La inmoralidad sigue su paso, a tal punto que uno se pregunta cómo será el mundo de nuestros nietos y de los hijos de nuestros nietos. ¿Habrá futuro para la iglesia en las siguientes décadas? Si es que tenemos todavía décadas por delante. Pero de una cosa debemos de estar seguros, mis queridos hermanos. No importa cuánto avance la maldad y el error, Jesucristo es Rey y Él ha implantado en este mundo un reino que nunca tendrá fin. Solo que en este tiempo presente, este reino existe en medio de mucha hostilidad. Veamos lo que dice el versículo 2. Y recuerden que este fue escrito hace más de 1000 años antes de que naciera Cristo. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder,
domina en medio de tus enemigos. Ese reino debería de comenzar en Sión, es decir, entre los judíos, y desde allí vendría a extenderse a todas las naciones, a todos los rincones de la tierra. ¿Esto fue así? Sí, sí fue así. Cristo nació en Israel, ahí vivió y se desarrolló su ministerio terrenal, ahí dio su vida por los pecadores, ahí resucitó y subió a los cielos, ahí comenzó la iglesia en el día de Pentecostés, en la ciudad de Jerusalén, y partiendo de ahí, ha extendido el mensaje de su reino a todo lo largo y ancho de nuestro planeta. La vara del poder de Cristo ha sido enviado desde Sión y ha conquistado los corazones de muchos. ¿Saben, hermanos, cuál es esa vara de su poder? Su palabra. Es el alma mortal. El Evangelio, dice Pablo, es poder de Dios para salvación. Ese es el instrumento que Cristo ha usado a través de 20 siglos para que siempre hubiese iglesia. No importa cuánta hostilidad haya, no importa cuánto la persigan y blasfemen contra ella. Cristo prometió, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Se está predicando en este siglo XXI la palabra de Dios, y por más que aumente la maldad, y por más derechos que se le den a personas del mismo sexo, por más pandemia, por más inseguridad, por más impunidad, por más y por más, Jesucristo seguirá siendo Rey, Jesucristo seguirá teniendo a su pueblo, su reino seguirá en el mundo hasta que Él venga por segunda vez a buscar a los suyos. Ahora vemos algo extraordinario, algo que distingue al reino del Mesías de todos los reinos que han existido y existirán en este mundo. Todos los reinos tratan de mantener a raya a sus enemigos, tratan de tenerlos fuera de su límite. Pero Cristo es diferente. Él tiene un reino que crece y se desarrolla en medio de sus enemigos. El reino de Cristo ha penetrado y sigue penetrando y seguirá penetrando en el campamento del enemigo. Ahí opera con poder, ganando el corazón de los hombres que se ofrecen a Él voluntariamente. Versículo 3. Tu pueblo se te ofrece voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Este texto también puede ser traducido: tus tropas se te ofrecerán como ofrenda voluntaria, espontáneamente, en el día que tú despliegues tu poder. El Señor Jesucristo no tiene mercenarios en sus filas. El Señor Jesucristo no tiene que ordenar por ley el servicio militar obligatorio para poder reunir un ejército. No, todos se ofrecen espontánea y libremente para servir en sus filas, sin importar las dificultades que tengan que enfrentar en este mundo. Esos hombres y mujeres han sido objeto de una obra divina, por medio del cual sus ojos han sido abiertos. Y eso, hermanos, es algo tan glorioso. Eso es algo que el inconverso no puede entender. ¿Cómo es que nosotros decimos que nuestros ojos fueron abiertos? Es que realmente fueron abiertos. Y ahora vemos lo que no podíamos ver. Vemos la condición de nuestro corazón. Vemos el peligro en el que nos encontrábamos a causa de nuestros pecados. Pero también hemos visto el amor, la bondad y la sabiduría de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, que por amor a nosotros se encarnó y murió en una cruz para salvarnos. Y esa nueva visión de las cosas ha movido a muchos y seguirá moviendo a otros a someterse a su señorío espontánea y libremente. A ninguno de los cristianos que están escuchando en esta mañana se les obligó a convertirse.
o se les ofreció dinero. Éramos enemigos del Señor, lo odiábamos con todas las fuerzas de nuestro corazón, no queríamos saber de su palabra, pero el Señor venció nuestra hostilidad. Este es un poder que opera en el corazón de los hombres para irnos transformando progresivamente a la imagen de nuestro Señor y Salvador. Y por eso el texto dice que su pueblo se ofrecerá voluntariamente en la hermosura de la santidad. Y tal parece que la frase hace referencia a las vestimentas sacerdotales que usaban los sacerdotes en el antiguo pacto. En Éxodo capítulo 28, Dios reveló a Moisés de esas vestiduras. Y una de las cosas que le dice en el versículo 2 es que esas vestiduras serían sagradas para honra y hermosura. Esas vestiduras que llevaban las tropas del Señor, esas son las vestiduras que llevan sus soldados. ¿Saben por qué? Porque en la iglesia de Cristo todos somos sacerdotes. Lo dice en Primera de Pedro 2:9. Todos los creyentes deben llevar esas vestiduras o esas virtudes sacerdotales. ¿Cuáles son las virtudes morales que adornan a nuestro Señor Jesucristo? Esas virtudes son, y tal parece que esa frase hace referencia a las vestimentas sacerdotales que usaban los sacerdotes en el antiguo pacto. En Éxodo capítulo 28, Dios revela a Moisés de esas vestiduras. Y una de las cosas que le dice en el versículo 2 es que esas vestiduras serían sagradas para honra y hermosura. Esas son las vestiduras que llevan las tropas del Señor. Esas son las vestiduras que llevan sus soldados. ¿Saben por qué, hermanos? Porque en la iglesia de Cristo todos somos sacerdotes, lo dice en Primera de Pedro 2:9. Todos los creyentes deben de llevar esas virtudes o esas vestiduras sacerdotales. ¿Cuáles son? Las virtudes morales que adornan a nuestro Señor. Ese es el tipo de hermosura a la que se refiere nuestro texto. Y aunque sea un pálido reflejo, porque Él es perfecto y nosotros estamos todavía en un proceso de santificación, luchando con nuestros pecados, lo cierto es que todos los que verdaderamente pertenecen al pueblo de Dios evidencian la realidad de su fe por medio de una vida transformada. Veamos lo que dice en 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dice en la segunda mitad del versículo 3 del Salmo 110. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. El salmista, de una forma poética, está presentando aquí la aurora como la madre del rocío. Eso que se forma cuando se condensa el agua, encima de los árboles, de las flores y de todas las cosas, en cierta situación atmosférica. Compara a este grupo de personas que se ofrecen voluntariamente al Mesías con el rocío. Porque así como en la mañana nosotros vemos una infinidad de gotas de rocío que no sabemos de dónde vinieron, así también el poder de Cristo obra misteriosamente en el corazón de los hombres, atrayendo así a multitudes que nadie puede contar, de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación. Por otra parte, el rocío ha sido siempre símbolo de poder vivificante por su acción. La vegetación, que durante el día ha sido abrasada por el calor, recupera su fortaleza en la mañana siguiente. Así, las fuerzas del Rey gozarán siempre de un maravilloso poder de renovación que les permitirá proseguir victoriosamente en el combate, en ese conflicto
No faltarán momentos de debilidad, de desgaste e incluso de agotamiento espiritual, pero la gracia de Dios, que se perfecciona con la debilidad de sus siervos, obra siempre en el milagro de la recuperación. Nosotros somos como el rocío, hermanos, que recibimos la juventud eterna de Cristo en su poder constante. Hermanos, ahora veremos el punto número 3, su reinado sacerdotal. Este punto lo tocó muy ampliamente nuestro pastor hace 8 días, así es que nada más voy a nombrarlo muy brevemente para pasar a nuestro siguiente punto. Juró Jehová y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esa promesa jurada de parte de Dios es dada al Mesías, que él será sacerdote para siempre. Sin embargo, los beneficiarios de este oficio sacerdotal de Cristo somos nosotros, los pecadores, que podemos encontrar en él un perfecto mediador entre nosotros y ese Dios perfecto de santidad y de justicia. Lamentablemente hay personas que no se acogen a su misericordia, sino que deciden continuar en una guerra constante y desechando su salvación, desechando al Salvador. En los siguientes versículos, en la parte final de este salmo, David nos describe cuál será el final de aquellos que cometen semejante locura. Esto nos lleva al punto número 4, el reinado judicial del Mesías. Versículos 5 al 7. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Es como un guerrero que está sediento, cansado de luchar en esta batalla. Bebe del arroyo, renueva sus fuerzas y sigue a su victoria. Si ustedes notaron, hermanos, en el versículo 5 hay un cambio notable. El salmo comienza con el Mesías sentado a la diestra de Dios, pero aquí vemos a Dios a la diestra del Mesías, luchando juntamente para aplastar toda rebelión para siempre. Vemos que la escena se describe aquí y es sumamente sangrienta, y puede resultar chocante y ofensiva para los hombres modernos, que se creen el centro de la historia. Ese hombre que para calmar su conciencia o niega la existencia de Dios o inventa un Dios a su manera, un Dios que es todo amor, pero sin justicia y sin santidad. No, el único Dios vivo y verdadero, creador del cielo y de la tierra, si es todo amor y toda bondad, también es toda justicia. Él ofrece salvación y vida eterna a todos los que se acogen a su gracia, a su misericordia, al perdón que el día y están sometidos a Él. Hay que aferrarse a esa salvación, a nuestro Señor Jesucristo. Pero llegará el día, hermanos, en que esa gracia ya no estará disponible y solo habrá un lugar para el juicio de Dios. Dice en el versículo 5, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Vamos a ver qué dice en Apocalipsis 6, 12 al 17. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como de tela de silicio, y la luna se volvió toda como de sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra,
como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas, y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Si algo caracteriza al Cordero es su mansedumbre, pero el día vendrá en que se ha de manifestar la ira del Cordero. El mismo Cristo, que ha sido designado como rey y sacerdote, también ha sido designado como juez de la humanidad, y aquellos que lo despreciaron como Salvador tendrán que verlo ahora como su juez. Ahora yo te pregunto, ¿de qué lado estás? ¿Sí? ¿De qué lado estás tú? Aquí solo hay dos opciones. El que no es conmigo, en contra de mí, dice el Señor. ¿De qué lado estás tú? ¿Eres parte de ese pueblo que se somete voluntariamente al Mesías, o estarás entre los enemigos del Rey de Reyes y Señor de Señores? Enemigos que finalmente serán derrotados y puestos por estrado de sus pies. ¿De qué lado estás? El Señor Jesucristo es Rey y seguirá siendo Rey por los siglos de los siglos. Ese Rey en cuyas manos está tu vida, te ha preservado por su misericordia hasta hoy, y por esa misericordia te seguirá concediendo la oportunidad del arrepentimiento. Ojalá no cometas la locura de despreciar esta oportunidad de hacer las paces con Dios a través de la obra redentora de su Hijo. Porque la puerta de la salvación está abierta, de par en par para ti, pero mañana puede ser muy tarde. Por amor a tu alma, no desprecies el llamado de la gracia de Dios Todopoderoso. Ven a Cristo, confiando únicamente en Él, deposita en Él tu fe, y los trapos sucios de tus pecados serán arrojados hasta el fondo del mar, y por la misericordia de Dios serás revestido de justicia perfecta de nuestro Salvador. Ahora, si tú eres de aquellos que se han ofrecido al Rey voluntariamente, mi hermano, levanta la cabeza. Nosotros formamos parte de un reino, en un territorio hostil. Pero no olvides, mi amado hermano, nosotros estamos del lado del vencedor. La filosofía de este mundo seguirá engañando a muchos, pero nosotros tenemos la verdad de Dios revelada en su palabra. Las tentaciones seguirán atacando, pero nosotros estaremos seguros en las manos de nuestro Señor. Vendrán tribulaciones, dificultades, aflicciones, pero nosotros podemos decir como el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8, al final somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Levantemos la cabeza, nosotros estamos del lado del vencedor. Oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Señor, muchas gracias porque tú eres misericordioso con nosotros, Señor. Tú eres paciente. Gracias porque tú eres nuestro Rey, Señor. Gracias porque tu Espíritu se manifiesta en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos salvaste, Señor. Nos diste esa oportunidad. Nos diste el pago de nuestros pecados con tu vida, Señor. Gracias, Padre. Tú sé con la iglesia, tú sé con cada uno de las personas que tú has de llamar, Señor. Cuídalos, bendícelos, guíalos en este mundo tan difícil, Señor. Pero también, Padre,
te suplico que te manifiestes en los hogares, Señor, en las necesidades de nuestros hermanos, de aquellos que te han de servir, Padre. Bendízalos, cuídalos y guíalos. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a entonar el himno número 303, Jesús es mi Rey soberano. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en su brazo en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, y ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque él es mi Rey y mi amigo. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Señor, que pudiera ayudarte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Buenos días, hermanos. Leamos el credo niceno. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creemos en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia que es una, santa, universal y apostólica. Reconocemos que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Primero de Crónicas 29:14. Oremos. Padre Santo, presentamos ante ti nuestra ofrenda, de lo que tú nos das en abundancia te ofrecemos. Haznos generosos para dar lo que a ti pertenece. Como dijera el rey David, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te ofrecemos esta ofrenda, y tu pueblo reunido aquí, ahora, ha dado para ti espontáneamente. Permite, oh Dios, que lo reunido sea bendecido y multiplicado para todos los gastos que se originen en tu santo templo y que nunca falten. Bendice a todos los que hemos podido ofrendar y también a los que no lo han podido hacer.
En nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Hermanos, vamos a entonar el himno número 438, los panes y los peces. No cabe duda que la vida está llena de ciclos. Y en los ciclos de los liderazgos de la Iglesia hay momentos en que, aunque no quisiéramos que llegaran, se dan. Debo hacer de su conocimiento en esta mañana que el pasado jueves, en una reunión extraordinaria del consistorio de nuestra iglesia, recibimos ya de forma oficial la solicitud del hermano Fernando Aguilar, su postura para entrar en receso como anciano en funciones, dejando su cargo de ministro de recursos y pues pasando a lo que técnicamente se reconoce como un anciano en receso. Queremos agradecerle a Dios por la vida de nuestro hermano, porque sin duda alguna su participación, su apoyo, su empeño en que las cosas se dieran de la manera en la que Dios ha dispuesto han servido mucho en la vida de este consistorio y sin duda alguna ha impactado la vida de muchos de nosotros en la iglesia. Te damos gracias, Fernando, por el tiempo dedicado, por el esfuerzo, por el apoyo en todos los sentidos. Y sabemos que aun cuando estás en receso como anciano, nuestro Dios seguirá empleando tus habilidades, tus dones, tus talentos para su honra y su gloria. Sabemos que seguiremos contando con tu amistad, con tu presencia dentro de nuestra comunidad. Y aquí estamos, hermano. Seguiremos orando por tu familia, por la recuperación pronta de tu esposa, por tus hijas, por tus nietos y por todos aquellos a los que amas y a los que sirves. Que Dios te bendiga, querido Fernando, y muchas gracias por tu apoyo. Pues bien, prácticamente nuestro culto ha terminado y queremos agradecerle que nos haya acompañado hasta este momento en la celebración para darle honra y gloria a nuestro Dios. Dentro de esta actividad queremos invitarle nuevamente a que nos visite en nuestras instalaciones de Allende y Londres,
en cuanto el semáforo esté en verde y nuestro Dios disponga que regresemos a nuestro templo en las calles de Allende, 139 en la alcaldía de Coyoacán, en esta Ciudad de México. También queremos invitar a nuestra familia, a nuestra comunidad de fe, para que durante esta semana se incorporen las diferentes actividades que ya están siendo de alguna manera una rutina. El martes nuestras hermanas de la Sociedad Femenil Eunice a las 6 de la tarde, nuestros hermanitos que están preparándose para convertirse en miembros de nuestra comunidad de fe a las 6 de la tarde, tienen su clase de catecúmenos. A las 7 de la noche continuaremos con el estudio de la carta de Pablo a los Romanos, a las 7 de la noche del miércoles. El jueves los oficiales de la iglesia y en preparación tenemos nuestro diplomado a cargo del pastor Eric Hernández, en donde seguiremos analizando y estudiando para poder servir a nuestra iglesia. Los viernes a las 9 de la noche nos estamos reuniendo para orar unos por otros, por las necesidades que nos son planteadas como iglesia, para que también estemos atentos a cada uno de nosotros en su ir y venir en esta gran oportunidad que nos permite nuestro Dios de acompañarnos en oración. El sábado a las 10 estamos poniendo en marcha el programa de atención a los niños. Queremos invitarles a que, si usted así lo desea, pueda observar nuestras clases para niños, compartirlas, porque seguramente serán de mucha bendición para los pequeños de casa. Y el domingo, mientras, repito, el semáforo esté en verde, en otro color que no sea verde, perdón, nos seguiremos reuniendo a través de las plataformas de YouTube y de Facebook. Voy a ponerles aquí en adelante todas las diferentes formas que tienen para conectarse con nosotros. Ya estamos en YouTube, estamos en Facebook. También pongo a sus órdenes el teléfono de la iglesia. Usted tiene alguna necesidad, alguna comunicación para la iglesia, pues tome usted nota. En este momento estamos poniendo a sus órdenes el 55 76 52 59 64. Y desde luego el correo electrónico, que ya tiene tiempo que está a sus órdenes, consistorio@inpgetsemani.org.mx. Que Dios les bendiga y sigamos al pendiente uno de otros, y así podamos bendecirnos para honra y gloria de nuestro Dios. Somos la Iglesia Nacional Presbiteriana Getsemaní en la alcaldía de Coyoacán, en esta Ciudad de México. Vamos a finalizar nuestro culto, hermanos. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, estos momentos que nos has permitido tener para estar reunidos como pueblo tuyo, Señor, en adoración, para ser edificados, Señor, pero sobre todo para proclamar tu nombre. Pedimos que seas con nosotros en esta semana que iniciamos de actividades y siempre, Señor, guiados por tu Espíritu. Amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén.